9, primaria 72, 957 es de revitalización. En el orden número 10, la institución educativa primaria 72, 657 también es revitalización. Son 2 plazas en esa institución. En el orden número 11, la institución educativa primaria San Antonio de Abad es de fortalecimiento, EIB. En el orden número 12, es de la especialidad de comunicación. La institución educativa San José, secundaria, es de fortalecimiento, EIB. En el orden número 13, es de ciencias sociales de especialidad, es de la institución educativa José Domingo Choquehuanca, es revitalización. En el orden número 18, de la institución educativa Juan Velasco Alvarado, es de fortalecimiento en la especialidad de comunicación. En el orden número 18, en la institución educativa secundaria agropecuaria, también de especialidad de comunicación, es de fortalecimiento. ¿Ya? Entonces, con esa aclaración, queridos maestros, vamos a proceder a explicar. No sin antes también aclarar lo siguiente. En la normativa, la 022, ¿no?, dice lo siguiente: para las instituciones educativas de revitalización, en este caso, que sean ámbitos urbanos, solamente vamos a verificar que, como dice, básico, básico. ¿Ya? Básico, básico, entonces podrían adjudicarse. ¿Ya? En las instituciones que son de revitalización, pero que sean urbanas. Si son revitalizaciones que sean rural, no vamos a admitir. ¿Ya? Tal como dice la norma, va a ser intermedio, básico. ¿Listo? Otro también que queremos aclarar lo siguiente. Aquí hay ha habido un error, me imagino, de la comisión. La profesora Vilca Arela Lourdes, ella es de la especialidad de comunicación. No sé si está, por favor, la profesora. ¿Dónde está la profesora o no está, por favor? Ya, a ver, maestra, va usted a hablar, ¿ya? Porque dice lo siguiente, ¿no? La profesora se ve adjudicado en una plaza de 20. Pero sin embargo, cuando sale su acta de adjudicación de la profesora aparecen 12 horas. Y ella dice, no, yo escogí esa plaza, no es mi plaza. Yo escogí la otra plaza, ¿ya? Entonces, ella tendrá que ahorita manifestarse, ¿no? Porque a la comisión está que diariamente viene a indicarnos de que esa plaza yo no es lo que he escogido, sino que he escogido la otra plaza que es de 24 horas. La maestra, por favor, repite algo que decir para nosotros una vez empezar. Buenos días. A ver. Buenos días, maestros, señores jurados, señores adjudicadores, maestros. Sepan ustedes entender, no es mi culpa, o sea, a veces es culpa de la dirección que envía, y entonces uno tiene que tener la paciencia para poder estar esperando. Si no, yo voy a alterar las cosas, como el otro día han venido los maestros que ustedes mismos han visto, que han hecho una escena acá. Han sido del colegio Muñani, yo me he adjudicado en el colegio Muñani, y entonces no es mi error. O sea, no se puede culpar. Hay leyes que nos protegen y nosotros debemos tener conciencia de ello. No solo se trata de agredir y agredir a las personas. Deben comprender, maestros. Muchas gracias. Otro también, lo siguiente, queridos maestros, a ver, queremos ahí también enfatizar en los que están en el ranking de nivel inicial, ¿ya? Hay docentes que en la anterior fecha de adjudicación ya se ha registrado que no tienen EIB, ¿sí? A ellos no vamos a volver a llamarlo, ¿ya? ¿Por qué? Porque no cumplen pues EIB, no es que por segunda vez lo voy a anular, no, sino que no está cumpliendo el requisito de EIB. Entonces podría tener una opción donde aparezca una plaza sin EIB, tendría la opción. ¿Me dejo entender? ¿Ya? En nivel inicial, por ejemplo, en el Danitza se ha registrado que no tiene EIB. ¿Ya? Entonces no lo voy a llamarlo porque van a decir, no, ya le hemos llamado 2 veces, pues ya, retirado. No está cumpliendo el requisito de EIB. ¿Me dejo entender? ¿Ya? Entonces la profesora, cuando ya genera o si existe una plaza sin EIB, tendría la opción para poder coger una plaza.
¿Ya? Entonces, con esa aclaración, hay algo de 3, 4, 5 profesoras que no las voy a llamar de nivel inicial porque no cuentan con E y B. Listo, entonces empezamos amigo. A ver, por último, de la profesora, creo que no lo hemos respondido a la profesora Adela, ¿ya? De la profesora Lourdes Vilca, su plaza me indica que ya está publicada, entonces implica que ya está admitida. Es el orden número 18, la plaza de comunicación de la institución educativa agropecuaria. ¿Esa es, no? ¿Su plaza? Listo, esa plaza ya está publicada entonces, ¿ya? Entonces implica que la comisión ya la ha admitido, solamente estamos dando a conocer, ¿ya? Entonces, el nivel inicial, a ver, voy a ver a los que no vamos a llamarlo, de repente, ¿no? A la profesora en orden número 1 se está aún todavía en reserva, ¿sí? No tiene todavía EIB, no hay plaza que no cuenta sin EIB. En el orden número 5, también la profesora pasa a Tamari Lola, aún todavía no vamos a llamar porque no tiene también EIB en inicial. Luego, la profesora Orcori Guzmán Caterín Luz, también todavía aún está porque no tiene EIB, ¿ya? Luego también, ¿a quién estamos? A ver, ahí te voy a aclarar esa parte para pasarle el micro a... Ahora sí, más bien tenemos uno en reserva, que no se ha hecho presente, creo que ese día, o no sé si estaba presente. En el orden número 8, convocaremos entonces a la profesora Pocohuanca Machaca Viviana, ¿no? A ella le correspondería. Pero antes de ello todavía voy a aclarar, hay dos más que tenemos sin EIB. En el orden número 10, la profesora Coatira Condori Margarita también no tiene IB, y la profesora Mendoza Pilco de Jara Magali tampoco no tiene IB. El resto ya vamos a ir llamando, ¿ya? Para su adjudicación. Muy bien, vamos a dar inicio en todo caso al acto público de adjudicación de docentes en nivel de educación inicial. Convocamos para su adjudicación a Pocohuanca Machaca Viviana. El expediente 479. No, pero hay algún que hacerlo, Siguiente. Y es educación física, cuidado la primaria. Ah, sí. 12. La reserva. No tiene IB. Muy bien, nos indican que su reserva ha sido por EIB. En todo caso, convocamos a Medina Huacoto Lourdes. Primer llamado. expediente número 3. El
expediente 457. Tres plazas, ¿no? Por lo tanto, se mantiene en el ranking. A ver, convocamos de acuerdo al ranking a Chacón Flores Betty Dominga. Ya después. ¿Por qué no? ¿Por qué? Porque hemos ido a Lima y nos han recomendado. Por eso yo, por un vez que yo me envío, no me han enviado. Y me vi. Por ejemplo, hay dos quejas, ¿verdad? O sea, así hay mejores No, el 15, ¿no? El 15 tampoco tiene. Por ejemplo, Chacón ya no se llama, no tiene idea. No tiene idea. Maestra Betty, ¿no? No tiene IBE, ¿no? Betty. ¿Qué vas a hacer? A ver, vamos a dar un cuarto intermedio para que se pueda verificar las plazas con la especialista de EIB, en este caso con la profesora Magali Tusacamay, ya porque ellos recientemente han tenido una capacitación en Lima con referente a las plazas EIB y ellos sí o sí se tiene que respetar. Ya es la recomendación que acaba de dar a la comisión y motivo por el cual vamos a dar un cuarto intermedio para que pueda consultar las plazas en el sistema.
Muy bien. A ver, para que nos pueda alcanzar algunas precisiones con referente a las plazas EIB, vamos a invitar a la profesora Magali Tusaca Maite, especialista de la UGELA Sanger. Muy buenos días, señores miembros de las adjudicaciones. Un saludo cordial a todos los postulantes que el día de hoy se van a adjudicar. Por querer subir, se han evaluado al año siguiente. Entonces, al año siguiente bajaron de nivel. Entonces, van con su constancia del 2024. Han sorprendido a la comisión, ¿ya? Y entonces está prohibido, nos han prohibido los del ministerio para que ustedes en los actos administrativos que presenten su constancia. Entonces, el comité, para que ustedes no piensen de que la adjudicación está favorecido, debe haber una pantalla aquí, presentan su documento, les muestra y ahí sale el nivel de dominio. Es para que ustedes se queden contentos en caso de los niveles de dominio de lengua. Entonces, al ver de que muchos docentes han bajado, antes se requerían para un nombramiento intermedio. Entonces, el ministerio ha entendido, para un nombramiento es oral intermedio, escrito básico. Aún para los procesos de contrato, este año se está tomando lo siguiente. Para instituciones educativas del medio rural, sean fortalecimiento o revitalización, es intermedio básico. Para las instituciones que son exactamente urbanos, es básico. Ha bajado el nivel, ¿ya? Si ustedes se adjudican en las instituciones urbanas, básico. Sin embargo, hay instituciones en los capitales de distrito que funcionan en el distrito, pero están considerados como rural. Eso tienen que tomar en cuenta. Entonces, si está considerado, ahí tendrán que ir intermedio básico. Entonces, todo esto se tiene que filtrar y el comité debe de ya publicar con todos estos datos para que todos estén contentos y que no llegue ninguna queja. Entonces, ustedes que se van a adjudicar a las instituciones, este año el ministerio va a visitar y en las instituciones que son consideradas como fortalecimiento, si no les van a encontrar trabajando, les van a quitar su bono de 150 que les dan por trabajar. Entonces no se vayan a sorprender, alguien viene, no les va a encontrar nadita en su aula y les van a quitar a toda la institución. Para las instituciones, por ejemplo, de secundaria, si esa institución es fortalecimiento, ¿quién nomás lo trabaja? El profesor de comunicación, pero el bono les llega desde el director al último docente, sea de matemática o de cualquier área, pero deben tener los niveles de dominio intermedio para tener este bono. Muchas gracias. Apóyanos, hombre. Muy bien, agradecemos en todo caso la participación de la profesora Magali Tusaca Maite, especialista de EIB de la UGELA Sanger. Aclarado para poder continuar con este acto público de adjudicación de plazas en nivel de educación inicial, primaria, secundaria y centro. Muy bien, vamos a convocar de acuerdo al ranking en nivel de educación inicial. Medina Huacoto, ¿no ha venido? Medina Huacoto, no tiene. También, pero no tiene. La maestra Betty Chacón no tiene IBE, ¿no? Medina. Básico, Medina. No, la persona no. ¿Y cuál es? Chacón. IBE, sí.
Pilar Norris también dijo que no tiene idea. Un loco aquí. Ahí va, vamos, todo el día. ¿Ya ves? Que no tiene. ¿Quién te ha dicho que no? No sé, aquí no está marcado. Ya, entonces a partir del 16, corremos. 15. Sigue llamando al siguiente. Muy bien, vamos a continuar con nivel de educación inicial. Para su adjudicación convocamos a la profesora Contreras Villasante Trinidad. Invitamos ante la comisión para su adjudicación. Estamos en nivel de educación inicial. A ver, el expediente 348. Dime, básico. Un premio básico. ¿Lo has escuchado? No, es que ya no están dando certificados. ¿Qué plazo? Número 4. Muy bien, a continuación, la profesora Contreras Villasante Trinidad se adjudica en la plaza que está en el orden número 4, Institución Educativa Inicial número 832, plaza adjudicada. A continuación, de acuerdo al ranking, convocamos a la profesora Condori Huanca Margarita María.
¿Qué está buscando? El expediente 74, por favor. Muy bien, continuamos con la adjudicación de docentes en nivel de educación inicial y a continuación la profesora Condori Huanca Margarita María se adjudica en la plaza que está en el orden número 2, Institución Educativa Inicial número 672 de Muñán, plaza adjudicada. De acuerdo al ranking, convocamos para su adjudicación a la profesora Cruz Puma Raquel. Segundo llamado para la profesora Cruz Puma Raquel. El expediente 666.
Muy bien. La profesora Raquel se reserva para su adjudicación. Convocamos, de acuerdo al ranking, a Quispe Roque Rula Karina. Segundo llamado para la profesora Quispe Roque Rula Karina. Muy bien. A continuación, la profesora Quispe Roque Rula Karina se adjudica en la plaza que está en el orden número 3. Institución Educativa Inicial número 42 de San José. Plaza adjudicada. Ahora pasamos con primaria.
Muy bien, a continuación vamos a convocar a los maestros y maestras a quienes se han reservado en la primera adjudicación, ¿ya? Y a los que se han reservado porque no tienen E y B, no se les va a convocar porque las plazas también requieren E y B. Convocamos, de acuerdo al ranking, a Quispe Coila Richard. Estamos en nivel de educación primaria. Segundo llamado para el profesor Quispe Coila Richard, nivel de educación primaria. Tercer y último llamado para el profesor Quispe Coila Richard. No se presentó. En este caso correspondería retirar el ranking. De acuerdo al ranking convocamos a Chambi de Roque Norma. Primer llamado. Segundo llamado para Chambi de Roque Norma. Tercer y último llamado para Chambi de Roque Norma. No se presentó. Convocamos a Quispe Cusilaime Sonia. Primer llamado. Segundo llamado para Quispe Cusilaime Sonia. Tercer y último llamado para Quispe Cusilaime Sonia. No se presentó. También retirado del ranking. Está cumpliéndose con el segundo llamado. Convocamos a Tito Choquehuanca Miriam. Segundo llamado para la profesora Tito Choquehuanca Miriam. Tercer y último llamado para la profesora Tito Choquehuanca Miriam. No se presentó. Convocamos, de acuerdo al ranking, nivel de educación primaria, a Zapana Apasa Carolay. Segundo llamado para la profesora Zapana Apasa Carolay. Tercer y último llamado para la profesora Zapana Apasa Carolay. No se presentó. Continuamos en convocar de acuerdo al ranking. Estamos cumpliendo con el segundo llamado. A Quispe Mamani Santiago. Segundo llamado para el profesor Quispe Mamani Santiago. Tercer y último llamado para Quispe Mamani Santiago. No se presentó. Convocamos a Mango Chambi Jorge Fernando. Segundo llamado para Mango Chambi Jorge Fernando. Tercer y último llamado para Mango Chambi Jorge Fernando. No se presentó. Convocamos a Condori Eloy. Segundo llamado para el profesor Condori Eloy. Tercer y último llamado para el profesor Condori Eloy. No se presentó.
Muy bien, continuamos en convocar en nivel de educación primaria. Convocamos a Mamani Chaiña Beatriz Luisa. El expediente 366. Nuevamente están llamando por uno. Nuevamente, ¿cierto? Segundo llamado. Ya no es llamado. Nuevamente llamado. Sí. Que no se apunta esa vez. ¿Qué tal ahora viene? Eso hablamos. Sale 366. Es que no seguro ya están trabajando. Sí, se tiene que cumplir con el segundo llamado. Ya, maestro, ya. Corre con este, la profesora Magali. A ver. Aló. A ver, queridos maestros, lo siguiente. Hace instantes les hemos recalcado, ¿no es cierto? A los que no tienen EIB no lo vamos a llamar. No queremos perjudicarlos porque sería su segunda llamada, ¿no es cierto? Y al llamar su segunda llamada, pues ya estaría perdiendo. Yo lo puedo retirar el ranking, pero no queremos hacerle eso. Pero ellos están todavía en la espera de la plaza que no tenga EIB, pues. Toditos ahorita tienen EIB. Entonces, por eso le estamos diciendo a la profesora, por favor, usted no tiene EIB, pero toda la plaza requiere EIB. Espera usted, por eso no estamos llamándole, maestra. Ahora, si lo voy a llamarlo, lo voy a decir otra vuelta, lo voy a hacer constar en acta, ya es pues su segundo llamado. Lo que no queremos cometer eso, ¿ya? Por favor, querido maestro, entonces, entiendan esa parte. Ahora, los otros casos que ya les ha explicado la profesora Magali de EIB, de repente podrían volver a consultar, está ahí en su oficina. Ya, entonces, por favor, queridos maestros, estamos volviendo a llamar, ¿por qué? Porque a los profesores que en ese entonces, estando o no estando presentes, dice la norma, tengo que volver a llamar. Entonces, ahorita estamos llamando, no se han presentado y es retirado del ranking. Eso estoy cumpliendo, según dice la norma. No es que estamos volviendo a retroceder, sino que ellos en ese entonces no han estado presentes. Y se le está volviendo a llamar y ahora estamos retirando del ranking, estamos siguiendo avanzando. Ya, por favor, con esa aclaración vamos a continuar. Ella es la maestra Beatriz Luis. Muy bien, la profesora Beatriz se reserva para su adjudicación. Estamos en el orden. A ver, se les está convocándose a los maestros y maestras quienes se han reservado o quienes no han estado en la primera adjudicación. Se está cumpliendo con el segundo llamado de acuerdo a norma. Y a los que no están,
el día de hoy, en su segundo llamado, se les retira del ranking. Convocamos a Chaucha Jove Mercedes. Primer llamado. Segundo llamado en nivel de educación primaria, Chaucha Jove Mercedes. Tercer y último llamado para la profesora Chaucha Jove Mercedes. No se presentó. Después, Parra, caso, Parra, después. Ya, después. Ya. Muy bien, continuamos con el segundo llamado. Convocamos a Parra, Caso, Iván Pedro. Estamos en la orden de mérito 52 o 54. Segundo llamado para el profesor Parra, Caso, Iván Pedro. Tercer y último llamado para el profesor Parra, Caso, Iván Pedro. No se presentó. Continuamos. Convocamos en nivel de educación primaria a Mamani Aliaga Lili Rosalía. Segundo llamado. Muy bien, ante la comisión, por favor. El expediente 60. Muy bien, la maestra no se adjudica por EIB. Estamos convocando a los maestros y maestras que se han reservado en la primera adjudicación. Convocamos a Quispe Yucra Dominga. Segundo llamado para la profesora Quispe Yucra Dominga. Tercer y último llamado para la profesora Quispe Yucra Dominga. No se presentó. Continuamos en nivel de educación primaria. Convocamos a Machaca Condori Leucadio. Segundo llamado para el profesor Machaca Condori Leucadio. Tercer y último llamado para Machaca Condori Leucadio. No se presentó. Convocamos a Pastor Apasa Nati. El expediente 614. En nivel de educación primaria hay una plaza, ¿no?, en educación física, y ello corresponde de acuerdo al ranking en dicha área. Ya le pasó ya. 614, expediente 614.
Muy bien, a continuación, en nivel de educación primaria, la profesora Pastora Pasanati se adjudica en la plaza que está en el orden número 5, Institución Educativa Primaria 72001 de Azángaro, plaza adjudicada. Muy bien, de acuerdo al ranking convocamos a Mamani Samata Eleuterio. Segundo llamado para el profesor Mamani Samata Eleuterio. Tercer y último llamado para el profesor Mamani Samata Eleuterio. No se presentó. Continuamos en nivel de educación primaria. Convocamos para su adjudicación a Quispe Cama Maribel. Segundo llamado para la profesora Quispe Cama Maribel. Tercer y último llamado para la profesora Quispe Cama Maribel. No se presentó. Continuamos. Anco Condori Roger Wilson. Segundo llamado para el profesor Anco Condori Roger Wilson. Tercer y último llamado para Anco Condori Roger Wilson. No se presentó. ¿Tienes para básico? ¿Básico no tienes, no? ¿De qué número? Aaron y Samantha. Aaron y Samantha. Ya hemos llamado a todos. Se han salteado. No, yo no quiero ahí. Hasta que quiera. ¿En qué orden estás? Pásale, cómprale. A ver, a las maestras que se han reservado y no se han adjudicado por falta de EIB, no se les está convocando. A ver, vamos a aclarar en este aspecto. ¿Tiene? ¿Tiene? No, ahora no. No, ahora no pasa. Claro. Licenciado, quiero Muy bien, en la primera adjudicación ya no había plazas de revitalización, nos indica, porque ella tiene básico.
Básico. En todo caso, la maestra, en el orden número 91, se reconsidera en todo caso para su llamado Aroni Samata Win. Su expediente, dígame los números. Aroni, su expediente. Una plaza de... Carta de renuncia es afiliar. Un ratito, vamos a ver. Afiliar después ya es carta de renuncia, digo, es carta de renuncia. ¿Ya se ha presentado? ¿No te has adjudicado? No, está en el ranking, pero no se ha adjudicado. Muy bien. Pero se va a hacer la revisión, ¿ya? ¿Qué es revitalización, no? Bien, hay una plaza de revitalización, básicos, si puede. Solo para aclarar a los maestros que no están al pendiente de la adjudicación. ¿Qué falta? Muy bien, continuamos con la adjudicación de docentes en nivel de educación primaria. A continuación, la profesora Aroni Samata Willis se adjudica en la plaza que está en el orden número 7, Institución Educativa Primaria 72.021 de San Antonio. Plaza adjudicada. De acuerdo al ranking, convocamos a Martínez Mamani Freddy. Segundo llamado, en nivel de educación primaria. Convocamos a Martínez Mamani Freddy. Tercer y último llamado para Martínez Mamani Freddy. No se presentó. Continuamos, de acuerdo al ranking. Aguilar Calcina Janet.
Segundo llamado. Muy bien. Ante la comisión, por favor. Yo te voy a hacer cumplir la clase. ¿Qué tienes básico? Básico no va a hacer, no hay pedido. Pero es que yo... Muy bien, vamos a continuar. Pues vamos a rogar a los maestros y maestras de que puedan entender de que las plazas requieren EIB. Hay un padrón a nivel nacional que ha publicado el Ministerio de Educación y se tiene que respetar ello. No se puede forzar, ya no se puede forzar. Y la... A ver, el expediente 106. Ahí está el plazo, ¿no? Muy bien, de acuerdo al ranking en nivel de educación primaria, convocamos a Cruz Guaraya Mariluz. Pasemos, por favor, ante la comisión. Ya estamos continuando, ya hemos terminado en convocar a los maestros que se han reservado en la primera adjudicación. Y todavía hay algunos maestros que están en el ranking, ya que no tienen EIB, seguramente esperando alguna plaza que no requiera EIB. Muy bien, a continuación, la profesora Aguilar Calcina Janet se adjudica en la plaza que está en el orden número 6, Institución Educativa Primaria 72.116 de Azángaro. Plaza adjudicada. Muy bien, la profesora Cruz Morella se reserva para su adjudicación. Convocamos en nivel de educación primaria a Paredes Lipa Lete Yanet. El expediente 311. Muy bien, la profesora Paredes Lipa Lete Yanet se reserva para su adjudicación. Convocamos a Cari Turpo Susi Yolanda. Segundo llamado para la profesora Cari Turpo Susi Yolanda.
Tercer y último llamado para la profesora Cari Turpo Susi Yolanda. No se presentó. Continuamos en convocar de acuerdo al ranking. Convocamos a Caguana Mamani Mariela Nayeli. El expediente 26. De acuerdo al ranking, convocamos a Mamani Cahuina Pilar. ¿Está? El expediente 231. Pásame. Tengo de Carlos Mariategui, 72006, 72627. Muy bien, continuamos. En nivel de educación primaria, la profesora Caguana Mamani Mariela Yaneli se adjudica en la plaza que está en el orden número 11, Institución Educativa Primaria San Antonio de Abad, del distrito de San Antón. Plaza adjudicada. Tienes uno más, ¿no? Continuamos. En nivel de educación primaria, la profesora Mamani Cahuina Pilar se adjudica en la plaza que está en el orden número 9, Institución Educativa Primaria 72.657 de Muñani. Plaza adjudicada. De acuerdo al ranking, convocamos a Mamani Bernabé Iván. Pasemos, por favor. Tengo la experiencia.
Continuamos en nivel de educación primaria. A continuación, el profesor Bernabé Iván Mamani se adjudica en la plaza que está en el orden número 10, institución educativa primaria 72.657 de Muñani, plaza adjudicada. A ver, por favor, fijémonos en las plazas de educación física. Bien, agradecemos a los maestros que están al pendiente. A ver, a continuación el profesor Bernabé Iván Mamani se adjudica en la plaza que está en el orden número 8, institución educativa primaria 72.006 José Domingo Choquehuanca. Culminamos para profesor de aula en nivel de educación primaria. Pasamos en este mismo nivel para el área, a ver, en el nivel de educación primaria nos estamos quedando en el orden número 103, ¿ya? 103. Pasamos al área de educación física para nivel de educación primaria. Muy bien. Continuamos con lo que es la adjudicación de plazas en educación física. Para su adjudicación convocamos a Cruz Cotacayapa Darío. El expediente 258. Continuamos con la adjudicación de más plazas. A ver, a continuación, el profesor Cruz Cotacayapa Darío se adjudica en la plaza que está en el orden número 10,
Institución Educativa Primaria 72.657 de Muñán, en el área de Educación Física. Con ello culminamos en este nivel de educación. Pasamos nivel de educación secundaria, área de comunicación. Continuamos en nivel de educación secundaria, área de comunicación. Convocamos para su adjudicación a Subia Jobe Zenaida Naisha. Primer llamado. Estamos cumpliendo con el segundo llamado. Segundo llamado para la profesora Subia Jobe Zenaida Naisha. Tercer y último llamado para la profesora Subia Jobe Zenaida Naisha. No se presentó. De acuerdo al ranking, convocamos a Kawa Villasante Johnny Raúl. Segundo llamado para el profesor Kawa Villasante Johnny Raúl. Tercer y último llamado para el profesor Kawa Villasante Johnny Raúl. No se presentó. Convocamos a Vilca Arela Lourdes. Muy bien, la maestra no se adjudica. Convocamos, de acuerdo al ranking, a Benavente Quilla Ana Elizabeth. ¿Sí? Muy bien. El expediente 22.
Continuamos. La maestra Ana Elizabeth no se adjudica por EIB. A continuación, el profesor, o convocamos al profesor Choque Apasa Oscar, área de comunicación, nivel de educación secundaria. Segundo llamado para el profesor Choque Apasa Oscar. Muy bien, el profesor Oscar se reserva para su adjudicación. Convocamos a Arpita Rodríguez Richard. Segundo llamado para el profesor Arpita Rodríguez Richard. ¿Está? El expediente 672. Bien, el profesor Richard se reserva para su adjudicación. Convocamos a Rodríguez Choque Angélica, área de comunicación, nivel de educación secundaria. Segundo llamado para Rodríguez Choque Angélica. Tercer y último llamado para Rodríguez Choque Angélica. No se presentó. Muy bien. Para las actas de adjudicación vamos a rogarles que puedan esperar, por favor. Una vez culminado se les va a estar haciendo la entrega. Convocamos nivel de educación secundaria, área de comunicación. Convocamos a Lerma Amanqui Hilda Soledad. Segundo llamado para la profesora Lerma Amanqui Hilda Soledad. El expediente 624. Se reserva para su adjudicación. Convocamos a Pariapasa Itme Gladys Elsa. Segundo llamado, para Pariapasa Itme Gladys Elsa. Tercer y último llamado para Pariapasa Itme Gladys Elsa. No se presentó. A ver, vamos a rogarle a los maestros, por favor, una vez que les mencionemos, levantar la mano.
Muy bien, la profesora Gladys Elsa se reserva para su adjudicación. Convocamos a Macedo Huanca Galelia. A ver, continuamos. Se reserva para su adjudicación. Convocamos a Quiñones Valdés Maribel Juana. El expediente 242. Expediente 242. Comunicación. A continuación, la profesora Quiñones Valdés Maribel Juana se adjudica en la plaza que está en el orden número 16, Institución Educativa Secundaria Juan Velasco Alvarado de Asillo, plaza adjudicada. Continuamos y convocamos en este mismo nivel de educación y área a Condori Cari Artemio. Segundo llamado para el profesor Condori Cari Artemio. El expediente 327. Muy bien, a continuación el profesor Condori Cari Artemio se adjudica en la plaza que está en el orden número 12, Institución Educativa Secundaria de San José, plaza adjudicada. De acuerdo al ranking, convocamos a Mercado Cari Joseph Wadner. El expediente
113. 113. Muy bien, el profesor Wagner se reserva para su adjudicación. Convocamos a Cruz Anco Berta. Segundo llamado para la profesora Cruz Anco Berta. Tercer y último llamado para Cruz Anco Berta. No se presenta. Continuamos en el área de comunicación y convocamos a Yucra Ticona Delia. Primer llamado. Segundo llamado para la profesora Yucra Ticona Delia. Tercer y último llamado para Yucra Ticona Delia. No se presentó. Continuamos. Convocamos a Calderón Luecho Victoria Elvira. Segundo llamado para la profesora Calderón Luicho Victoria Elvira. Tercer y último llamado para Calderón Luicho Victoria Elvira. No se presentó. Convocamos a Vilca Salazar Alberto. Segundo llamado para el profesor Vilca Salazar Alberto. Tercer y último llamado para Vilca Salazar Alberto. No se presentó. Convocamos a Flores Cari Constantina. Segundo llamado para Flores Cari Constantina. Tercer y último llamado para Flores Cari Constantina. No se presentó. Continuamos. De acuerdo al ranking, convocamos en comunicación Ventura Cárdenas Dioselina. Segundo llamado para Ventura Cárdenas Dioselina. Tercer y último llamado para Ventura Cárdenas Dioselina. No se presentó. Continuamos. Convocamos a Hayasi Pacori Olga Beatriz. Segundo llamado para Hayasi Pacori Olga Beatriz. Tercer y último llamado para Hayasi Pacori Olga Beatriz. No se presentó. Convocamos a Trujillo Mamani Marleni Jesusa. Segundo llamado para Trujillo Mamani Marleni Jesusa. El expediente 270. Continuamos. En nivel de educación secundaria, convocamos a Calcina Coa Marina. Segundo llamado para Calcina Coa Marina. Tercer y último llamado para Calcina Coa Marina. Calcina Coa Marina no se presentó. Convocamos a Pasa Huanca Ana. Segundo llamado, Apasa Huanca Ana. Tercer y último llamado para Apasa Huanca Ana. No se presentó. Convocamos a Olvea Maita Yesit Lenin.
Segundo llamado para Olvia Maita Yesid Lenin. Tercer y último llamado para Olvia Maita Yesid Lenin. No se presentó. Muy bien, hay una plaza de comunicación de 12 horas, queda desierta. Seguramente la comisión convocará para la tercera etapa. Muy bien, a ver. A ver, seguramente para maestros de comunicación. A ver. Al final, por favor, se van a reunir con la comisión. Vamos a rogarles, vamos a continuar con este acto público, por favor, a los maestros de comunicación. Ya, si seguramente se genera alguna plaza sin E y B, si no requiere, seguramente se va a adjudicar de acuerdo al ranking. Muy bien. A ver, vamos a pedir la comprensión a los maestros, por favor. Pasamos a desarrollo personal, ciudadanía y cívica. Convocamos en primera instancia a Calcina Canasa Jenny. Segundo llamado para la profesora Calcina Canasa Jenny en TPCC. Tercer y último llamado para la profesora Calcina Canasa Jenny. No se presentó. Continuamos en TPCC. Convocamos a Villasante Samata Froilán Silvio. Segundo llamado para el profesor Villasante Samata Froilán Silvio. Tercer y último llamado para Villasante Samata Froilán Silvio. No se presentó. Continuamos en TPCC. Convocamos a Vilavila Mamani Walter. Segundo llamado para el profesor. Muy bien. Ante la comisión, por favor. A ver, el expediente del profesor Walter, 430.
Muy bien, a continuación, en DPCC, el profesor Vilavila Mamani Walter se adjudica en la plaza que está en el orden número 14. Institución Educativa Secundaria Ricardo Palma, de Chupa, plaza adjudicada. Pasamos a Arte y Cultura. Continuamos en Arte y Cultura. En primera instancia, convocamos para su adjudicación a Mamani Lope Adrián Macías. Segundo llamado, en Arte y Cultura, para Mamani Lope Adrián Macías. Tercer y último llamado para Mamani Lope Adrián Macías. No se presentó. Convocamos, de acuerdo al ranking, a Quispe Mamani Lenz Miller. Bien, a continuación, el profesor Quispe Mamani Lenz Miller se adjudica en la plaza que está en el orden número 17, Institución Educativa Secundaria de Soyocota, San José, plaza adjudicada. Pasamos a Educación para el Trabajo, Computación e Informática. Convocamos a Vera Ramos Alex Abad. Segundo llamado para Vera Ramos Alex Abad. El expediente 647. En Educación para el Trabajo, EPT, convocamos
a Cabana Bellido Karina. Segundo llamado para Cabana Bellido Karina. Tercer y último llamado en EPT Computación Informática, Cabana Bellido Karina. No se presentó. Continuamos. Convocamos a Huamán Quispe Mamani Jenny Beatriz. Bien, a continuación, el profesor Vera Ramos Alexabad se adjudica en la plaza que está en el orden número 19, Institución Educativa Secundaria José Rey Luján, diferido a la Institución Educativa Secundaria de Arapa, plaza adjudicada. Muy bien, y finalmente la profesora Huamanquispe Mamani Jenny Beatriz se adjudica en la plaza que está en el orden número 15, Institución Educativa Secundaria de Caminac, plaza adjudicada. En Ciencias Sociales ya no hay postulantes en ranking, por lo tanto se espera lo que es el ranking de la tercera etapa por evaluación de expedientes. Con ello culminamos este acto público de adjudicación de docentes en diferentes niveles y modalidades. Muy bien, CETPRO de la misma forma. Muy bien, pasa a tercera etapa. Con ello culminamos. Muchas gracias, buenos días. Siempre estén al pendiente de la página web de la UGELA Zángaro por si se genera alguna plaza en algunos niveles de educación. Muchas gracias, buenos días.